Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson y el doctor Dan Paul Gray, también Dave Smith y nuestro invitado especial Jason Stenham. Qué bueno tenerte con nosotros, hermano, en gran manera nos agrada. Recuerdo el tiempo al final de los años 70, principio de los 80, cuando el Señor habló a mi corazón que debía dedicar los servicios del domingo que celebrábamos cuando hacíamos las cruzadas aquí en la nación a los creyentes siendo bautizados con el Espíritu Santo, y me dijo específicamente el hacerlo. Y me dijo que si le creía, él llenaría hasta 1,000 personas en un solo servicio. Y yo no sabía qué hacer con esto realmente. Yo sabía que el Señor me había dicho esto. Yo no sabía qué hacer. Señor, pero ¿cómo? ¿Cómo voy yo a orar por personas cuando hay miles allí en el servicio? Yo no entendía en mi mente. Y en ese momento estábamos predicando en Ohio, en una iglesia. Y nosotros alquilamos un auditorio de una secundaria para celebrar allí un servicio para el Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios se estaba moviendo en aquel tiempo de una manera muy poderosa. Los bautistas, metodistas, nazarenos, católicos, muchos de ellos tenían hambre del Espíritu Santo y el Señor los estaba llenando en la nación y en todo el mundo. Así que nosotros teníamos ese servicio, o tuvimos ese servicio en aquel auditorio. Y cuando yo invité al pueblo a pasar al frente, aquellos que querían ser llenos por el Espíritu, no sé, tal vez habían cientos allí. Yo no sabía cómo tratar con ellos, cómo lo iba a hacer, porque yo había sido criado en aquella pequeña iglesia que mencioné en la programación de ayer, y nosotros orábamos por una sola persona toda la noche para que fuesen llenos del Espíritu. Pero eso no se puede hacer cuando hay 500 personas allí. Si hay 1,000... realmente no se puede hacer eso, ¿no? Pero era lo que yo sabía hacer y yo, oré por ellos, otros también lo hicieron y no creo que tuvimos tal vez 2 o 3 llenos con el Espíritu solamente. Y yo volví a mi habitación y me lancé sobre la cama y dije, Señor, yo no vuelvo a hacer eso otra vez, no voy a hacer, yo renuncio. Y la próxima campaña fue en Toledo, Ohio. Entonces, hubo una reunión de hombres negociantes de evangelio completo el sábado en la mañana. Y específicamente oré para que los creyentes fueran llenos del Espíritu. Y yo no creo que dormí bien esa noche y acababa de suceder la otra situación. Yo pensé, Señor, yo no sé qué voy a hacer. No puedo orar por cada uno de ellos a la vez. No lo puedo hacer. Estaré ahí todo el día y la voz se acaba y tienes que enseñarme. Y el Señor me dirigió a buscar en mi maletín. Allí yo tenía una grabación por Kenneth Hagin sobre orar por las personas para que sean bautizadas por el Espíritu Santo, cientos a la vez. Y el Señor me dijo, así lo vas a hacer. Y sé que el hermano Hagin y yo teníamos diferencias en diferentes opiniones, ¿no? Pero este hombre conocía cosas del Espíritu Santo importantes y Dios lo usó en esa capacidad. Y yo escuché aquella grabación y el Espíritu Santo me dijo, así lo vas a hacer, paso a paso. Y no podía yo esperar ese servicio aquella mañana, ¿no? En aquel auditorio del Holiday Inn que estaba lleno a capacidad. Y yo recuerdo que cuando me entregaron el servicio canté la alabanza, hay un río que fluye del Dios Todopoderoso, hay una fuente que está llena de su amor. Vengan a las aguas, que hay suficiente. Hay un río que nunca se secará. Amén. Y yo no podía esperar porque yo sabía que era lo que el Señor me había entregado. Ahora sabía qué tenía que hacer. Y yo invité al pueblo a pasar al frente a aquellos que querían ser llenos del Espíritu. Y era una pequeña multitud de personas, realmente no eran tantos, ¿no? Pero sí eran muchos en aquel momento. En comparación a lo que iba a ser en el futuro, eran bastantes.
Tal vez habían 50, 60 personas que pasaron al frente. Y creo que cada una de esas personas fue llena del Espíritu. No creo que una no fue llena, creo que todos fueron llenos. Y yo Alabado Dios. recuerdo que una anciana nazarena, que tal vez tenía 30 o 40 años más que yo, ella iba a nuestras predicaciones todo el tiempo, ella llevaba gente para que fuese llena y ella no era llena. Un día me dijo, hermano Swagger, ¿por qué es que pasa esto? Le dije, hermana, no lo sé, pero usted va a ser llena, no se preocupe, usted va a ser llena, siga creyendo al Señor. Y aquella mañana el Señor la llenó y la tumbó de espalda el Señor. Realmente recuerdo que me acerqué a ella ayudando a levantarla, ¿no? Ella me dijo, hermano Swagger, es mejor de lo que usted dijo que era. Él es mejor. Y, y sé que varios predicadores me dijeron, usted no puede hacer esto, porque el Señor me dijo que pusiera los servicios del domingo en televisión, que llegase así a todo el mundo. Me dijeron, no puedes hacer eso, la gente no va a entender, usted no puede hacer eso, me decían. Pero el Señor me dijo, hazlo. Sí. Y usted estuvo allí en el Madison Square Garden cuando Él me dijo, unos 2 años atrás, a ese momento, llenaré 1000 en un solo servicio, si me crees. Y aquel domingo en la tarde, en el Madison Square Garden, que sentaba 22,000 personas, estaba lleno a capacidad. Yo invité al pueblo a pasar al frente, aquellos que querían ser llenos con el Espíritu. Y cada pasillo, usted lo recuerda, estaba lleno a capacidad. Hasta la plataforma, la parte de atrás, el balcón, todos pasaron al frente. Fue algo increíble. Fueron muchas personas, más de 1000 personas pasaron. Y yo no estaba recordando en ese momento lo que el Señor me había dicho esos 3, 4, 5 años. No me había pasado por la mente. Oramos para que el Señor se moviese poderosamente y yo tuve que partir a Londres, Inglaterra, aquella noche después del servicio. Nosotros nos fuimos a Inglaterra. Llegamos a Londres y yo salí a orar, ¿no? Estaba muy cerca del hotel donde estábamos nosotros, el parque. Y el Señor trajo a mi mente otra vez. Me dijo, ¿cuántos fueron llenos con el Espíritu? Obviamente yo no los podía contar. ¿Cuántos fueron llenos con el Espíritu ayer? Y me vino a la mente. Dije, Señor, no lo sé. Me dijo, yo te cumplí lo que te dije que iba a hacer. Había más de 1000 personas. Y sé que fueron todos bautizados con el Espíritu Santo. Y yo sostengo que no importa cuánta educación un hombre o una mujer tenga, cualquiera que sea la situación, cuánto talento tengan, sin el bautismo con el Espíritu Santo, no se hará mucho para el Señor. Así es como lo veo. ¿Cómo responde usted, hermano Swagger? Porque la pregunta muy a menudo se hace. Este ministerio se menciona, no este ministerio en particular, sino ciertos ministerios en particular que no son pentecostales, ministros que no son pentecostales. Fijémonos en todo lo que ellos han hecho, todo lo que ellos han logrado. ¿Cómo podemos decir que muy poco se logra sin el bautismo con el Espíritu Santo? Considero que la mayoría de las personas en sus iglesias no son salvas, ni siquiera son salvos. Bueno, No conocen al Señor. Y no estoy diciendo que ningunos lo son, pero la mayoría creo que no son salvos. El Señor usa a una persona mientras ellos permitan ser usados. Billy Graham predicó una campaña aquí en Baton Rouge muchos años atrás. Y cuando él hizo el llamado al altar, yo sentí la presencia de Dios. La sentí poderosamente. Pero sé que no todos. Ahora, ¿cómo cabe todo esto? Yo leí un libro que él escribió y un año después de una cruzada en Los Ángeles, él envió personas allí a las iglesias que habían patrocinado las campañas, ¿no? O la campaña para preguntar cuántas personas estaban congregándose. Él escribió esto personalmente, que ni siquiera uno, ni siquiera una de esas personas que había dicho soy salvo en ese lugar estaba sirviendo. Y qué bueno que puedo decir que vimos a miles que vinieron al conocimiento del Señor y estaban en las iglesias sí. 1, 2, 3, 4, 5 años después Sí. sirviendo a Dios. No todos, pero muchos de ellos sí. Y habían personas, obviamente, que fueron salvos durante las campañas de Billy Graham. Claro que sí. Muchos. Y gracias a Dios por eso, ¿no? Así que si usted ve esa situación por encima de todo,
Dios usa a una persona mientras la persona lo permita, pero hay algunas cosas que se llevan a cabo que todavía yo digo que usted no va a lograr mucho para el Señor sin el Espíritu Santo. Jesús no hubiese mandado Sí, a sus discípulos y a otros a ser llenos de poder del cielo. Les dijo, no vayan a predicar o a enseñar hasta que sean bautizados con el Espíritu Santo. Y si también lo vemos, vamos a Hechos, no solamente Hechos 2, pero Hechos 8, 9, 10 y 19. Había una urgencia sobre todo esto. Cuando Samaria, ese avivamiento que se predicó allí, cuando los discípulos escucharon de eso, Pedro y Juan inmediatamente fueron allí y sí, ministraron y fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando Cornelio fue lleno del Espíritu Santo, inmediatamente fue salvo. El pueblo de Éfeso, Pablo les preguntó, ¿han recibido el Espíritu Santo después de haber creído? Y inmediatamente él habló con ellos y ellos fueron llenos. Así que había una urgencia allí y en todos estos sí. ejemplos, ¿no? Y esto nos dice algo. Correcto, que era normal. Está diciendo allí que el Sí. Espíritu Santo nos dice, llenen a estas personas para que puedan hacer algo. Y una vez Correcto. más, ese reloj no se detiene. Ajá. Ya volvemos, así que por favor no se muevan. Estamos de vuelta. Yo quiero que ustedes, hermanos, hablen de lo que acabo de decir. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema en particular, sobre el bautismo con el Espíritu Santo? Si mucho se va a hacer para el Señor, entonces a quien Dios está usando tiene que ser bautizado con el Espíritu Santo. ¿Podemos hablar de un poco de la historia de la iglesia acerca de esto? ¿Puedo responder a eso antes de esa pregunta? Ellos estaban caminando en toda la luz que tenían. Amén. Ellos no apagaron la luz que se les entregó. Caminaron en toda la luz que tenían. Y Dios usó a muchos de ellos, a Finney, a Moody, a Spurgeon, etcétera, etcétera. Y esa es mi respuesta a eso. Si eso es lo que ibas a decir. Sí, quería llegar a ese punto, ¿verdad? Pero mire, la importancia del Espíritu Santo, el bautismo, el libro de los Hechos, todos nosotros sabemos que es poderosamente importante y es maravillosamente importante. Es algo grandioso. Pero mire, es maravilloso que nosotros sabemos esto y conocemos acerca de la plenitud del Espíritu Santo. Y quisiera que la gente en la historia de la iglesia supiera lo que conocemos el día de hoy. Pero sí sé esto por mis estudios. John Wesley tenía respeto por la segunda bendición. Y cuando él la describe, ciertamente era una obra profunda de la gracia. Era una obra de la unción. Y él urgía a los predicadores metodistas, les decía literalmente, tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, ellos no tenían la evidencia de las lenguas y de otras cosas, pero había algo en la pasión, algo en la emoción y en las reuniones de oración. Y lo que ellos lograron, Dios estaba con ellos verdaderamente. Y ellos hicieron una gran obra para Dios. Y ahora cuando leemos acerca de Charles Finney, él escribe que él oraba en el Espíritu con gemidos y palabras que me suena a mí como que tal vez él fue bautizado en el Espíritu Santo. Pero, bueno, entonces yo creo que esta gente, bueno, yo diría, hermano Swagger, que ellos tuvieron un caminar profundo y una medida. Ahora, ¿pudieron haber tenido más? Diría yo que sí. Y ahora, para responder al hermano Jason en su pregunta, esta gente que es usada por Dios, ninguno de nosotros le quitaríamos algo a ellos. No, Correcto. diríamos gracias a Dios por ello. Pero me gusta lo que alguien dijo. Pero si ellos hubieran sido bautizados en el Espíritu Santo, ¿cuánto más hubieran podido hacer? No para descartar lo que se han hecho, Claro, sino la plenitud. Cuando la plenitud llega a nuestra vida, no hay duda alguna. Para mí personalmente, yo lo recuerdo que a los 18 años de edad, yo era un jovencito pentecostal, pero no un pentecostal. Estaba en la iglesia, estaba en las asambleas de Dios en ese entonces. Había dejado la iglesia de mi padre, pero
Cuando el Señor me bautizó en el Espíritu Santo, yo realmente me convertí en una nueva persona. Yo había sido muy devoto, había sido muy devoto. Yo probablemente era un buen fariseo en esos días, pero sí amaba a Dios, amaba la iglesia, pagaba diezmo, 18 años de edad y hacía todo lo que tenía que hacer. Amaba a Dios, oraba, estaba en la palabra, sabía que era salvo, pensaba que lo era. Pero cuando el bautismo llegó y la unción llegó a mi vida, Las ciertamente hizo cosas una gran cambiaron, diferencia. ¿verdad? Sí, grandes cambios. Y eso le sucederá a cualquier persona. No me importa si está pastoreando la primera iglesia metodista en Houston, Texas. Si usted es bautizado en el Espíritu Santo, hay un nuevo avivamiento, una nueva unción que vendrá a Jason, su lo que ministerio. me alarma en el mundo pentecostés, las asambleas de Dios, Iglesia de Dios Cuadrangular, la Iglesia Pentecostal de Santidad, que no hay tantas personas bautizadas con el Espíritu Santo en esas iglesias. Y eso realmente algunos pueden molestarse por esto. Y yo aprecio cualquier persona que predique el Evangelio, ¿no? Pero estas personas tocaron al mundo en los años 40, 50, 60, y yo fui parte de eso en aquel tiempo. Pero hay muchas personas hoy siendo bautizadas con el Espíritu Santo. Tú estás en las asambleas de Dios, pero hoy en día está sucediendo. Estuve en una campaña recientemente en Springfield con nuestro superintendente general Doug Clay y él le reportó a los que acudimos que ha habido un incremento reciente en la estadística de aquellas personas bautizadas en el Espíritu Santo en nuestras iglesias, de acuerdo a cómo se reporta de parte de nuestros pastores. Y él estaba muy animado por todo eso. Y mire, su énfasis es triple. Número 1, conocimientos bíblicos. Número 2, el bautismo con el Espíritu Santo del que estamos hablando el día de hoy. Y número 3, el alcance misionero mundial, lo cual básicamente es el núcleo de las asambleas de Dios. Pero él dijo que el año pasado sí pudimos ver un incremento estadístico. Ahora no sé cuán grande el crecimiento, pero cualquier avance es un avance y estamos agradecidos con Dios por ello. Podría ser una pregunta si ha habido una disminución en el número de personas siendo bautizados en el Espíritu Santo en las asambleas de Dios. Usted visita las iglesias todo el año. Usted Sí. mira una diferencia en lo que se está logrando en las asambleas de Dios como resultado de eso. Creo que es un día completamente diferente aún en nuestra cultura. El compromiso con la iglesia no es el que era antes, el número de servicios el domingo en la noche virtualmente es inexistente en Estados Unidos, lo cual solía ser una noche en la que nos enfocábamos en el bautismo y en otras Correcto. cosas similares. Así que toda la cultura es diferente, así que se ha convertido en un gran reto en cuanto a cuando predicamos, ministramos y enseñamos sobre el bautismo, porque muchos de los pastores Utilizan el domingo en la mañana como un mensaje evangelístico para alcanzar a la gente y después tenemos que encontrar el tiempo. para bautizarlos, así que encontrar algunas de las porciones de la semántica y de la logística para que la gente que ya es salva esté expuesta al bautismo con el Espíritu Santo y el mensaje del mismo ha sido un gran reto. Pero piensas que la razón de ello es porque no se está predicando. Absolutamente, se tiene que predicar, absolutamente. Tiene que ser así y no se está predicando actualmente. En lo poco que conozco sobre el mundo pentecostés, ¿no? No se está predicando como 25 o 30 años atrás. En algunas iglesias en aquel tiempo era todo lo que predicaba el predicador, el bautismo Correcto. con el Espíritu Santo. Cuando yo llegué a este ministerio en 1984, cuando la gente llamaba o escribía y pedía referencia a una iglesia, nosotros lo referíamos a iglesias asambleas de Dios todo el tiempo. Ya no lo hacemos. Ha habido cambios en posiciones doctrinales, sensible al buscador, palabra de fe, bastante distintas cosas que ahora son muy esparcidas en las asambleas. Yo diría que todo eso hace una diferencia en lo que se está logrando en esas iglesias. ¿Usted mira lo mismo? Sí, mire, definitivamente hay una variedad a nivel local. La oficina nacional, mire, la soberanía de la iglesia local es uno de los fundamentos de las asambleas de Dios.
Tenemos 16 verdades fundamentales, como ustedes ya saben, y tenemos que estar de acuerdo y alineados con estas 16 verdades fundamentales. Aparte de eso, hay mucha benevolencia en cuanto al estilo y el patrón y Correcto. muchas otras cosas. Así que cada asamblea va a ser diferente. Y bueno, mire, no existe ningún tipo de aplicación nacional de ciertas cosas, así que esa flexibilidad sí permite que la puerta permanezca abierta Sí. y estoy seguro que hay iglesias que probablemente raramente predican, si es que predican el bautismo en el Espíritu Santo y van a haber otras que sí lo van a Y predicar. hay algunas que predican que no necesitas hablar en lenguas para recibir el bautismo. Yo creo que eso es en todo el Seguro. cuerpo de Cristo, no solamente en las asambleas. Y una de las cosas, ahora regresando a su pregunta original de la necesidad del bautismo, la verdad es que cualquier ministerio que no se modele conforme a la instrucción bíblica, porque ellos ya sea no saben o no creen en la obra del Espíritu Santo, van a terminar siendo obstaculizados y no van a hacer Así nada para es. Dios. Una vez más, el día del Pentecostés fue la instalación del nuevo pacto y sus beneficios, de todos ellos. Todos ellos vinieron como un resultado de la muerte de Cristo en el Calvario y fueron instalados el día del Pentecostés. Así que la experiencia del nacer de nuevo, de acuerdo como lo tenemos hoy, la tremenda regeneración, bautismo en Cristo, no estaba disponible hasta después de que Él muere. Porque ¿cómo se puede ser crucificado en su muerte antes de que Él muera? ¿Pero qué estás diciendo? Bueno, lo que quiero decir es que cualquier cosa que nosotros no sepamos acerca del Espíritu Santo o cualquier cosa que no aceptemos del Espíritu Santo como la iglesia, va a ser dañino y va a ser doloroso para nosotros. Así que si nosotros entendemos que el bautismo es algo normal, que el bautismo es una segunda obra y es normal por la Escritura, lo podemos ver, usted citó a Hechos 2, Hechos 8, 9 y 10, 19, es algo normal. Entonces debemos ver la necesidad del bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, para ayudarnos con el servicio. Si no lo sabemos, si no creemos en eso, entonces vamos a estar limitados en nuestra operación. Ahora, por otro lado, si no sabemos qué es lo que el Espíritu Santo hace para santificar, mucho del mundo pentecostal puso su fe en el bautismo como el medio de santificación. Tomando esa ruta muy histórica de Wesley. Y en los primeros 10 años del Pentecostés, las iglesias pentecostales decían que el bautismo con el Espíritu Santo era esa segunda obra posterior de santificación. Era así de común al entrar a la historia del Pentecostés. Así que cuando nosotros vemos el bautismo y nos fijamos en él como el medio de santificación, ahora, bueno, hay cosas de la obra del Espíritu que no sabemos, pero hoy, y bueno, mire, su propio testimonio, hermano Swagger, tocando al mundo a través del poder del bautismo con el Espíritu Santo que Dios le dio a usted. Sin embargo, Dios vino a usted en un momento que fue especial para usted y le dijo, voy a mostrarte Así algo es. del Espíritu Santo que no Así sabes. es. Y esa porción que no sabemos del Espíritu Santo, cualquiera que llegue a ser, o si no creemos o si no actuamos, es grandemente dañino para la iglesia. Así que ese entendimiento particular realmente fue santificación por fe, lo cual no era el bautismo, involucraba salvación. Y tenemos que entender. Se nos terminó el ambos. tiempo. Si es que lo vamos a llegar a entender. Usualmente es al Dr. Gray que le sucede, Sí, lo pero sé. no se pierda usted la próxima programación. Gracias por sintonizar un estudio en la palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.